Una iglesia recibió el currículum de un pastor que comenzaba con estas palabras: estoy muy interesado en la posición de pastor en su iglesia. No soy un gran orador. Mis mensajes no contienen mucho humor. Uso muchas citas de la Biblia. Cuando salgo a predicar estoy siempre nervioso. Para ser sincero, me tiemblan un poco las piernas. Mis palabras no son sofisticadas ni convincentes. Además de ello, mi apariencia física no es muy atrayente. Por favor, considérenme para la posición de pastor. Muchas iglesias ni siquiera le darían la oportunidad de predicar a este hombre, porque nuestra imagen de cómo debe ser un líder ha sido deformada por las percepciones del mundo, que nos han contagiado. Y lamentablemente debemos decirlo, eso es lo que ha ocurrido, haciéndonos pensar que la predicación de la palabra de Dios no es esencial. En una era tan visual como la que vivimos nosotros ahora, la predicación parece algo pasado de moda, no parece ser el mejor método para comunicar el evangelio. Mejor, ¿por qué no la reemplazamos con un video o con un drama en vivo o con charlas interactivas en grupos pequeños? Aunque tal vez sea muy radical eliminar por completo la predicación, mejor la vamos a conservar, pero vamos a suavizarla porque es confrontadora, es sermoneadora, es un poco aburrida a veces, así que vamos a cortarla, máximo 20 minutos, llenémosla de historias y chistes y anécdotas y no vayamos a hablar de temas incómodos como el infierno o el pecado o la ira de Dios o la disciplina o la persecución o las pruebas, porque puede ofender, puede perturbar. Más bien vamos a predicar cosas relevantes, cosas prácticas que empoderen a nuestros oyentes, que los animen, que los hagan sentir bien. Lamentablemente muchos pastores han caído en esta forma de pensar, que es una mentira de Satanás. Y tal vez ellos, creyendo esto, piensan, ahora sí, estamos listos para alcanzar a las personas, estamos listos para impactar el mundo y crecer. No se dan cuenta que se han convertido en una iglesia sin Dios, una iglesia sin santidad, una iglesia sin poder, una iglesia sin evangelio. Ahora, tal vez me dices, Pastor Daniel, pero eso no es un poco exagerado. ¿No es un poco exagerado? ¿Acaso quiere decir que la predicación bíblica es esencial, es indispensable? Y si así fuera, que se enfoque en el texto bíblico y en confrontar a la gente buscando su transformación y que salgan de su lugar de comodidad. Amén, eso es lo que estoy diciendo. Eso es lo que es la predicación. Si alguien quiere saber más acerca de deportes o de los últimos chistes o de psicología o de entretenimiento, puede encender la televisión o puede acudir al internet. Pero la exposición de la palabra de Dios tiene un objetivo muy sencillo. Es decir lo que Dios dice. Ese es el objetivo de la predicación, decir lo que Dios dice. Si tú quieres saber cómo estar bien con Dios, cómo tener tus pecados perdonados, cómo vivir en santidad para tu gozo y tu paz, si tú quieres saber cuál es el camino al cielo, cómo vivir para la gloria de Dios y contemplar su majestad y su belleza infinita, entonces lo que tú necesitas es el mensaje de la cruz de Cristo, el evangelio de la palabra de Dios. La iglesia tiene la misión principal de proclamar, de predicar el mensaje
de Dios. Una iglesia que no predica la palabra de Dios ha perdido su razón de ser. ¿Por qué tanto énfasis en la predicación? Después de todo, a los ojos del mundo es algo inútil, es algo anticuado, es algo inservible. Todo evoluciona, ¿no es así? Seríamos tontos si es que tratamos de curar nuestras enfermedades con la medicina que se usaba hace 2000 años. Seríamos necios si descartamos todos los avances del conocimiento humano y vivimos como se vivía hace 2000 años. Seríamos locos si es que nos vestimos como la gente se vestía hace 2000 años. Todo evoluciona, lo viejo se va reemplazando con lo nuevo. Pero nosotros, los cristianos, utilizamos un método anticuado, un método de hace 2000 años y predicamos un mensaje que tiene también 2000 años. ¿Acaso no debemos evolucionar también? ¿Por qué mejor en vez de predicar no usamos dinámicas de aprendizaje más contemporáneas? En vez de la cruz de Cristo, ¿por qué mejor no hablamos de amarnos a nosotros mismos y de alcanzar todo nuestro potencial? Y así nos animamos. Bueno, el día que se empiece a hacer eso en la iglesia y se reemplace la palabra de Dios con sabiduría humana y entretenimiento, lo mejor que tú puedes hacer es irte de esa iglesia y buscar una que sea fiel a la palabra del Señor. En el texto que vamos a estudiar esta mañana se describe la labor principal de todo pastor. ¿Cuál es la labor principal? Hay muchas cosas que el pastor tiene que hacer, pero esta es la primordial, esta es la sagrada tarea de predicar al Señor Jesucristo en la palabra de Dios. Si un hombre termina su ministerio aquí en la tierra y su iglesia, las personas a su alrededor dicen de él solamente nos predicaba la Biblia, entonces ese hombre se puede morir tranquilo, porque ha cumplido su propósito. Su ministerio no ha sido en vano, ha proclamado la palabra de Dios. Tarde o temprano, todas las opiniones y conceptos y avances y movimientos y organizaciones humanas van a terminar, van a pasar, van a ser olvidados, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Abre tu Biblia ahí en Primera de Corintios, el capítulo 2. Primera de Corintios 2. Vamos a leer los primeros 5 versículos. Primera de Corintios 2, del 1 al 5. Pablo está escribiendo esta carta y atacando en la iglesia de Corinto 11 problemas específicos. Si tú lees toda la carta, es una iglesia llena de problemas. 11 problemas. Y el primero de esos problemas es el de las divisiones en la iglesia. Mira ahí en Primera de Corintios 1:10. 1:10 dice: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. La iglesia se estaba dividiendo. Es un tema tan importante que Pablo va a tratar este tema en el capítulo 1, 2, 3, 4 de su carta. ¿Y cuál es la raíz de las divisiones? ¿Cuál es la raíz del conflicto y de las divisiones en una iglesia? Es el orgullo. Es el orgullo del ser humano. Los corintios habían tomado partido, habían formado facciones dentro de la misma iglesia. Cada uno se creía mejor que el otro. Mi grupo es mejor que tu grupo. Nosotros somos de Pedro, nosotros somos de Pablo, nosotros somos de Jesucristo. Y habían grupos dentro de la iglesia, y todo por el orgullo del ser humano. Pablo comienza a demoler su orgullo con varios argumentos.
En primer lugar, les dice el mensaje que ustedes han creído, el mensaje que les ha salvado, no es un mensaje basado en la sabiduría humana. Es más, el mundo ve este mensaje como una gran tontería. Lo que ustedes han creído es una gran tontería a los ojos del mundo. Mira lo que dice en 1 Corintios 1, 23 y 24. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura. Y esta locura significa una tontería. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Nuestro mensaje a los ojos del mundo es una locura. Pero no solo eso, sino también, no solo el mensaje parece una tontería, sino los que creen este mensaje, ¿cómo son a los ojos del mundo? Sigue leyendo, mira el versículo 26. Mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios, según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer a lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Él está diciendo, mírense entre ustedes y se van a dar cuenta que no hay muchos sabios, no hay muchos poderosos, no hay muchos ricos, sino a quienes escogió Dios, a los necios, a los viles, a los menospreciados, a los que no son, dice, a lo que no es, a lo que es nada, para avergonzar a los fuertes y poderosos. Está demoliendo su orgullo. En primer lugar, este mensaje que han creído a los ojos del mundo es una locura. Pero ustedes también a los ojos del mundo son viles, son tontos. Así somos. Y en tercer lugar, Pablo va a decir, no solo el mensaje, no solo los oyentes, ahora miren al mensajero, ahora miren al que les predica la palabra de Dios. ¿Qué cosa es lo que dice acerca de él? Mire el capítulo 2, versículo 1. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Pablo les está diciendo, ¿qué se creen ustedes? ¿Qué se creen? Mírense cómo son. Miren el mensaje que han creído. Ahora miren a su predicador, miren al que les habló el evangelio con temor y temblor, nervioso, le tiemblan un poco las piernas, no sabe hablar bien. Esto va directo al corazón de sus divisiones, porque cada uno rendía su lealtad a un líder diferente. Y Pablo les dice, sus líderes son débiles, son pecadores, son seres humanos como ustedes. Esos hombres en los cuales ustedes están poniendo su confianza son como ustedes. Y Pablo dice entonces, mírenme a mí. Y lo que quiero que veamos en estos 5 versículos que hemos leído en primer lugar es, ¿cuál es el tema de nuestra predicación? ¿Cuál es el tema de nuestra predicación? Pablo tenía una misión muy clara. ¿Cuál era su misión? Mira el versículo 17, 1:17. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. ¿Cuál es mi misión? Dice él. Mi misión es predicar la palabra de Dios.
Y aquí mismo en el versículo 2:1 lo vuelve a decir. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, porque esto es lo que hago, esta es mi misión. Cuando voy de pueblo en pueblo, ciudad en ciudad, ¿qué es lo primero que hago? Predico el evangelio. Pablo era un testigo de Dios. Una persona solamente puede ser testigo, puede testificar de algo que ha visto, de algo que ha experimentado. Un testigo no tiene que inventar, no tiene que especular, no tiene que imaginar, no tiene que sugerir, no tiene que adornar los hechos porque es un testigo. Él los ha vivido. Solamente tiene que declarar los hechos, tiene que proclamar la verdad. Ahora, Pablo era un testigo de Dios. Dice ahí, mira el versículo 1 otra vez, para anunciaros el testimonio de Dios. Un testigo de la sabiduría de Dios, de la revelación de Dios, no de la sabiduría humana. Por eso él dice, no fui con excelencia de palabras, no fui con sabiduría humana, porque estoy dando el testimonio de Dios. Cuando nosotros vamos a la iglesia, no debemos ir para escuchar la retórica sofisticada del pastor, o las opiniones o las preferencias del pastor, sino la palabra de Dios proclamada por medio del pastor. La palabra de Dios es lo que va a unificar a la iglesia, es lo que va a dejar las divisiones. La sabiduría humana solamente confunde y divide. Mira otra vez, versículo 1. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Pablo les está recordando su anterior visita, que se narra en el libro de Hechos. Cuando lees el libro de Hechos, capítulo 18, él les está diciendo, cuando yo fui a vosotros, les recuerda cuál fue el mensaje que él predicó. Cuando fui a vosotros, les di el testimonio de Dios. Estaba en su segundo viaje misionero, si han leído el libro de Hechos, y venía de Filipos. ¿Qué le pasó en Filipos? ¿Recuerdan? A Pablo lo habían encarcelado, lo habían azotado, estaba en el cepo, hubo un gran terremoto que lo liberó de sus cadenas y salió de la ciudad de Filipos golpeado y azotado. Llegó a Tesalónica y en Tesalónica una turba lo expulsó de la ciudad. Él se fue a Berea y en Berea tuvo un buen ministerio, pero pronto los de Tesalónica llegaron a Berea, formaron otra turba y lo sacaron de Berea también. Fue a Atenas. En Atenas estaba, dice, su espíritu se enardecía porque toda la iglesia estaba entregada, toda la ciudad estaba entregada a la idolatría. Y no tuvo un ministerio muy fructífero ahí. Después de Atenas va a Corinto y llega desanimado, llega solo porque Timoteo y Silas, sus compañeros, se habían quedado en el camino. No sabe qué hacer y toma una decisión. Eso es lo que está diciendo en este versículo. Cuando yo fui a vosotros, me propuse. Él, después de todo lo que le había pasado, de todos los golpes que había recibido, de la cárcel donde había estado, de las burlas en Atenas, de la turba que se había formado, los golpes, después de todo eso, él pudo decir, ¿sabes qué? No funciona. Es momento de comenzar algo nuevo. Vamos a probar algo que funcione. Pero lo que él dijo cuando llegó a Corinto fue, me propuse, tomé la decisión, me comprometí nuevamente ¿a qué? A predicar y no saber cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. A pesar de todo lo que le había pasado, no sucumbió al pragmatismo. No sucumbió a lo que funciona o a lo que le gusta a la gente, para que ya no me sigan golpeando, para que ya no me siga yendo mal. Él quería que la gente responda
al mensaje, pero no cambió el mensaje, sino que se propuso predicar el Evangelio de Jesucristo puro y sin adulteración. Eso es lo que significa me propuse. Tomó una decisión consciente de hacer las cosas de determinada manera. No lo hizo por casualidad, no fue un accidente, sino que Pablo predicaba de esa manera porque así lo había decidido. Me propuse hacerlo así. Es fácil, y todos los que enseñan la palabra de Dios lo saben, es fácil ser tentado para predicar cosas secundarias, cosas periféricas, acerca de temas sociales o del conflicto en el Medio Oriente, o de las últimas noticias del periódico, o de política, especialmente en esta época de elecciones, o de la familia, o de economía. Yo creo que hay un lugar para todas esas cosas, pero el lugar de todas esas cosas no es el centro, sino alrededor, porque son cosas periféricas. El centro es Cristo crucificado. Y cuando nosotros predicamos a Jesucristo crucificado, estamos centrados en el Evangelio de Dios, todas las otras cosas ocupan su lugar donde deben estar, que es alrededor, y siempre relacionándose con ese punto principal. Eso no quiere decir que todos los mensajes de Pablo eran mensajes evangelísticos. Él mismo dice en el libro de Hechos que él predicaba todo el consejo de Dios, es decir, él predicaba la Biblia completa. Pero lo que él está diciendo es que nada en la Biblia y nada en la vida tiene sentido hasta que no rindamos nuestras vidas a la cruz de Jesucristo. Solo allí todo tiene sentido. No es suficiente decir que Cristo fue un gran maestro de moral. Eso ya lo sabe el mundo. No es suficiente decir que Él fue un gran hombre, que pronunció grandes discursos, que hizo grandes milagros. Eso lo saben muchos y lo aceptan. Lo que debemos proclamar es que Cristo murió en una cruz por nuestros pecados. Él nos sustituyó, sufrió nuestro castigo, derramó su sangre por nuestros pecados, por amor a nosotros. Al tercer día resucitó. Y si tú te arrepientes y confías en Él, entonces tienes vida eterna. Ese es el Evangelio. Ese es nuestro mensaje. Él es el único Salvador. Esas son las buenas noticias que debemos proclamar. ¿Cuál es el tema entonces de nuestra predicación? Cristo crucificado, el Evangelio de Dios. Pero ahora vamos a ver la forma de nuestra predicación. Mira ahí los siguientes versículos. Versículo 3 y 4 dice: y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Ya sabemos cuál es nuestro tema, pero ¿cuál es el método que debemos usar para predicar? En primer lugar, debes estar convencido que el Evangelio es el mensaje que el mundo necesita escuchar. No necesariamente lo que ellos quieren escuchar, pero es lo que desesperadamente necesitan. Y Pablo nos describe aquí la forma en que él predicó a los corintios. Este debe ser nuestro método también. ¿Quieres saber cuál es el método? En resumen, les dice: les prediqué sin excelencia de palabras, sin sabiduría, sin persuasión, con debilidad, con temor y con temblor. ¿Qué tal método, no? ¡Qué buen método! Ahora, para entenderlo hay que ir, creo, a Hechos 18. Vamos un momento ahí, en nuestras Biblias, Hechos 18. Como les dije, Pablo había predicado en Tesalónica y se había encontrado con una fuerte oposición. Toda la ciudad se había sublevado contra él, pero logró escapar y fue a Berea. Allí fue bien recibido.
Dice la Biblia que los bereanos eran más nobles porque escudriñaban las Escrituras y eran estudiosos de la palabra de Dios. Pablo tuvo un buen ministerio allí, pero pronto los de Tesalónica llegaron para causar más alboroto y seguir persiguiendo a Pablo. Entonces Pablo va a Atenas. Mira Hechos 17, 16. Hechos 17, 16 dice: mientras Pablo los esperaba, a Timoteo y Silas, que eran sus compañeros, en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Predicó y creyeron, pero creyeron pocos, unos cuantos nada más, como dice el versículo 32, cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban, otros decían: ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y el versículo 34 dice: mas algunos creyeron, algunos, pocos creyeron, y de Atenas Pablo fue a Corinto y él llega desanimado. Mira qué es lo que sucede, Hechos 18:1. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos, y como era del mismo oficio, se quedó con ellos, y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo, y persuadía a judíos y a griegos. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. ¿Recuerdas lo que dije? Lo que dijo él: cuando fui a ustedes me propuse, tomé la decisión de predicar a Cristo, solo a Él y a Él crucificado. Y eso es lo que está haciendo, persuadiendo a todos que Jesús es el Mesías. Versículo 6, pero oponiéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos: vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza, yo limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Y saliendo de allí, se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. Y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo. Y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo allí 1 año y medio y 6 meses enseñándoles la palabra de Dios. Esto es lo que ocurrió. ¿Qué tal ministerio? El Señor tiene que aparecérsele a Pablo y decirle: no te calles, sigue predicando, no tengas miedo, nadie te va a hacer nada, no te van a hacer daño. Sigue predicando porque yo tengo muchos escogidos, tengo mucho pueblo en esta ciudad. Cuando Pablo les predicaba el Evangelio, de acuerdo a lo que leemos en 1 Corintios, él decidió, se propuso no usar 2 elementos. No voy a usar, en primer lugar, excelencia de palabras. Y no voy a usar, en segundo lugar, sabiduría humana. Ahora, tú te equivocas si piensas que Pablo no usó palabras excelentes y no usó sabiduría humana porque él era un iletrado, un analfabeto y no podía. Te equivocas si piensas así. Pablo era uno de los hombres más inteligentes de su época. Fariseo, criado a los pies del gran maestro Gamaliel, experto en debates y en argumentos. Y estas características son imprescindibles para un fariseo, para un buen orador. Pero Pablo dice: yo decido no usar esta retórica y esta sabiduría humana y estos métodos, porque quiero predicar con sencillez, con claridad, utilizando palabras comunes que todos pueden entender. Cuando un orador famoso daba un mensaje, todos podían decir: ¡qué maravilloso mensaje! Pero cuando Pablo hablaba, la gente decía: ¡qué maravilloso Salvador!
Qué maravilloso Cristo del cual nos está hablando. Entendemos todo lo que Él dice. Algunos creyentes inmaduros van de iglesia en iglesia buscando un pastor que se ajuste a sus gustos. Y cuando lo encuentran, dicen, este fue el sermón más entretenido de toda mi vida, así que me quedo aquí. O este fue el sermón más profundo que he escuchado en toda mi vida, así que me quedo aquí. Pablo era más que capaz de usar el humor y la retórica y la filosofía y la elocuencia para capturar su atención, pero no lo hizo. No lo hizo. Se estaba arriesgando a que lo vean como un tonto seguramente, pero decidió no hacerlo. Y no solamente él decidió dejar a un lado la elocuencia, como dice las palabras excelentes, y la sabiduría, sino que además, de acuerdo al versículo 3, él predicó con debilidad, con temor y con temblor. El gran apóstol Pablo. No nos da detalles, se ha especulado mucho acerca de lo que eso significa. ¿Por qué Pablo estaba con temor y temblor y debilidad? Nos confiesa sus más íntimos sentimientos. Yo creo que Pablo estaba consciente de sus limitaciones, de sus defectos, de sus miedos. Él no llegó entre aplausos, no llegó en un carruaje a hospedarse en el mejor hotel de la ciudad. Luego fue a dar su conferencia en un hotel lujoso, recibió los aplausos y luego se fue a descansar. Pablo llegó a Corinto bajo presión, persecución, angustia, había sido golpeado, se había salvado casi de morir, se habían burlado de él, tenía miedo de ser perseguido, de ser rechazado, otra vez se sentía débil, estaba nervioso. ¿Por qué? ¿Le daba miedo hablar en público? No, yo creo que no. ¿Acaso no sabía lo que tenía que decir? Sí sabía. Yo creo entonces que él tenía miedo de estar haciendo las cosas mal y de no tener ningún fruto para el Señor. Y yo creo que es lo que cada mensajero, predicador y pastor tiene que enfrentar. La tentación más grande para el pastor que predica es predicar buscando agradar a la gente. Es una tentación en cada mensaje. Predicar buscando agradar a las personas. Queremos por naturaleza gustar. Queremos que nos acepten, que acepten nuestro mensaje. Y la tentación es usar la sabiduría humana, las palabras, la elocuencia y el entretenimiento para lograr resultados. El Señor tuvo que aparecerse a Pablo y le tuvo que animar, le tuvo que decir, no tengas miedo de predicar, porque tengo muchos que van a creer en esta ciudad. Por lo tanto, Pablo estaba especialmente determinado a que su predicación no sea de acuerdo a la sabiduría humana. Y esa es una decisión a todos los que se están preparando para ser predicadores o ya son predicadores de la palabra de Dios, que tienen que tomar. No usar la sabiduría humana. Mira, léelo otra vez, versículo 4, en 1 Corintios 2. Ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. No estoy dependiendo de mis conocimientos, de mis opiniones, de mis preferencias. No hay lugar para palabras impresionantes o gestos teatrales o técnicas manipuladoras o retórica sofisticada. No hay lugar, dice Pablo. Muchos han respondido al mensaje por emoción, por la oratoria del predicador, impresionados por la historia que han escuchado.
o tal vez por la suavidad de la música, o por el ambiente de reverencia, o por la manipulación. Pablo nunca predicó de esa manera, nunca manipuló a la audiencia, nunca arregló la habitación bajando las luces, poniendo música suave, hablando con voz profunda, apelando a tu corazón. Nunca predicó de esa manera, para obtener una respuesta emocional. Pablo tenía grandes habilidades naturales, pero no confió en ellas. Por eso a él le dolía tanto cuando había un grupo que decía, yo soy de Pablo. No hay lugar para eso en la iglesia. Nada en la vida de Pablo explica su éxito, sino solamente Dios. Por la gracia de Dios soy lo que soy. No es por algo en mí. La tarea de predicar es sagrada porque no la hacemos en nuestras fuerzas. No la hacemos confiando en nuestro intelecto, en nuestras habilidades, sino en el Espíritu Santo y en el poder de Dios. Y miren lo que dice ahí en el versículo 4. Ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, dependiendo del Espíritu Santo. El gran predicador Charles Spurgeon, él dijo, podemos predicar hasta que nuestras lenguas se cansen, hasta que se agoten nuestros pulmones, hasta que caigamos muertos, pero nunca se convertirá un alma a menos que el Espíritu Santo use la palabra de Dios y dé el poder para convertirla. La única manera. Yo puedo hacer cualquier cosa aquí al frente. Tengo su atención y puedo hacer lo que yo quiero. Puedo gritar, puedo saltar, puedo hacer gestos, puedo manipular, puedo hasta caer muerto, pero nunca se va a convertir nadie, verdaderamente, a menos que el Espíritu Santo tome la palabra y con poder de vida a esa persona. Y finalmente, el último versículo. En primer lugar, dijimos, el tema de nuestra predicación, Cristo crucificado. El método de nuestra predicación, sin sabiduría, sin depender de la sabiduría humana, de la manipulación, del entretenimiento, de los gestos, sino solamente del poder de Dios. Y en tercer lugar, ¿cuál es el propósito? ¿Cuál es el propósito de nuestra predicación? ¿Por qué Pablo rechazó las palabras elocuentes y la sabiduría humana? ¿Por qué él decidió dejar a un lado todas estas cosas? Mira el versículo 5. ¿Para qué? Esto indica propósito. Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Como les dije, muchos han tomado una decisión, han profesado creer por emoción, por la oratoria, por la manipulación del predicador. Por eso Pablo dice, es muy peligroso usar todos estos métodos. Los voy a poner a un lado, decido rechazarlos y más bien predicar con debilidad, temor y temblor, confiando en su sabiduría solamente, con el poder del Espíritu Santo, para que la fe de ustedes, para que su salvación descanse, no en mis habilidades como orador, no en mis capacidades, sino en el poder de Dios. Si tu fe se fundamenta en la sabiduría de algún hombre, va a fracasar. Va a fracasar. Dios ha escogido salvar a los creyentes
por la locura de la predicación. Pero va a usar esa predicación solo si el predicador se considera a sí mismo un inútil sin Dios. Solo si el pastor confía en Dios y no en sí mismo. La palabra de Dios predicada confiando en Dios, con el poder de Dios, en el Espíritu de Dios, es el poder de Dios para la salvación de las personas. Solamente el poder de Dios puede tomar un corazón duro, rebelde, y puede transformarlo en un corazón vivo y que ama a Dios. Cuando Pablo habla aquí de poder, se está refiriendo al poder más grande de todos, que es el poder del Espíritu para dar vida, para salvar. Ese es el más grande milagro que pueda ocurrir. No lo que pasa en estas campañas de milagros, que es puro show. El más grande milagro es la salvación de un alma, y solo Dios lo puede realizar. Los pastores, los líderes, los maestros muy queridos que te han hablado el Evangelio, todos ellos se van a ir, todos ellos van a morir en algún momento. Si tu fe estaba puesta en ellos, entonces no va a sobrevivir tu fe. Es bíblico respetar y obedecer a nuestros líderes, pero es un grave error construir nuestra vida espiritual alrededor de ellos, porque son hombres como nosotros. Entonces ya no, yo soy de Pablo, yo soy de Pedro, yo soy de Apolos, sino confiar en Cristo. Lo que el mundo necesita es el Evangelio. La salvación se encuentra solo en la cruz de Cristo. Y el poder de Dios se va a demostrar en la salvación de las personas si nosotros predicamos a ese Cristo crucificado. Por eso, volvemos al inicio, por eso la predicación no es negociable, es esencial, es indispensable. Sin predicación bíblica no hay salvación. Sin predicación bíblica no hay santificación. Sin la predicación bíblica no hay iglesia. Puede haber cualquier otra cosa, un club, una reunión, pero no hay iglesia. Porque la iglesia se forma por la palabra de Dios, al ser predicada. En todo lugar donde se predica la palabra de Dios, en el poder de Dios, allí hay una iglesia de Dios. Vamos a orar, hermanos, para terminar. Padre Santo, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque tú decidiste no quedarte sin revelación, sino que escogiste darnos este libro donde están tus enseñanzas, donde están ejemplos, donde está la guía, pero por sobre todo donde está el mensaje de la salvación, el mensaje de reconciliación contigo. ¿Cómo podemos estar bien contigo? Y gracias, Señor, porque en algún momento tu Espíritu Santo tomó esta palabra y nos dio vida a todos los que hemos creído en ti. Gracias, Señor, por el poder de la palabra de Dios. Señor, rogamos que en las iglesias representadas aquí se predique con poder, no confiando en la sabiduría humana, no confiando en técnicas manipuladoras, sino descansando en tu sabiduría, confiando en tu poder
predicando tu palabra, explicando el texto para la transformación de las vidas de las personas. Gracias, Señor, y pedimos por las iglesias aquí de nuestro país, de nuestro Perú. Y lamentablemente vemos que algunas se van apartando de esta convicción bíblica. Pero pedimos, Señor, que más y más pastores tomen conciencia y convicción del poder de tu palabra para la salvación y para la santificación de la iglesia. Confiamos en ti, Señor, en el nombre de Cristo. Amén. Toma mis manos, toma mi voz, en servidumbre para dar.